Tras el estreno de Betty la Fea 2, sigue habiendo opiniones divididas, y el si vale la pena o no verla, ya lo analizamos en otro video, donde por cierto, analizamos un poquito más su historia y contexto. Y si no lo has visto, pues ve a mirarlo después de este. Usted le quitó el marido. Todavía no estaban casados. Pero usted arrancó y se lo raponeó de una. Ya que en este video te hablaremos de todo lo bueno y lo malo del elenco de Betty la Fea 2. Con respecto a Patricia Fernández, es infumable que sea la nueva jefa de personal. Tengamos en cuenta que sigue siendo la mejor amiga de Marcela. Llegó la jubilación de Gutiérrez y con lo mañoso que es, pues es muy lógico que prefiera dejar su cargo a Patricia antes que a Berta. Incluso no me sorprendería si la Patsy Pats aceptaría por allí una salidita del Guti Guts. Y las del cuartel de las feas se burlan de Patricia porque anda cambiando pañales. Y no precisamente porque ahora tenga hijos, sino porque se casó con Pachito, un señor que es más viejo que Don Hermes y que por cierto conoceremos en los próximos episodios. Algo que me pareció mal es que Freddy es el personaje con menos desarrollo de todos. Sigue exactamente siendo igual y es una pena. Fácilmente pudo haber tomado el cargo de Gutiérrez tras su jubilación, ya que con todos los años de experiencia que tiene en Ecomoda, conoce muy bien todo. Lo bueno es ver a Berta con su vida de dieta intermitente y los señales y astros cósmicos, ya que muestra cierto avance, pero sigue manteniendo su esencia. Sandra saliendo del closet es algo interesante, ya que en el pasado hubo teorías relacionadas con ello, y a pesar de que muchos dicen que es inclusión forzada, yo considero que no lo es, ya que no se muestra exagerado, solamente lo menciona. Y además, no olvidemos que Betty la Fea siempre ha sido inclusiva. Recordemos a Armando siendo un drag queen, el desfile del cuartel, o incluso al mismo Hugo Lombardi con su novio el Chesito Su Merced. Y esta salida del closet de Sandra de hecho es muy inclusivo, porque muchas mujeres y hombres se deconstruyen pasando la mediana edad y descubren nuevos gustos. Mira si no en tu propio entorno cuántas personas conoces que han atravesado la situación de Sandra en la vida real. Aura María, desaparecida. Sabemos que volverá, pero no en qué contexto. Tal vez Betty la reclute nuevamente como su secretaria tras asumir nuevamente la presidencia. Sofía no aparece, supongo que está jubilada, ya que en Betty la Fea originalmente hace mención de que ya tenía más de 15 años trabajando al momento en que despidieron a Olarte, aunque puede que regrese de su retiro al igual que lo hizo Gutiérrez. En cuanto al Guti Gut, se sabe que se jubiló, pero regresó de su retiro para tener una misteriosa conversación con Mario Calderón, cosa que se presta a muchísimas teorías, sobre todo por el contexto en el que va atravesando la historia. Así que si quieres saber un poquito más a profundidad de la historia, pásate a ver el otro video que tengo acá en el canal hablando más a profundidad sobre ella, por si acaso no lo has visto. Eso sí, después de que termines de ver este. El nieto de Inesita siendo criado por Hugo Lombardi para mí es un muy bonito gesto hacia el personaje, además de que se muestra de manera orgánica a la generación de relevo, sobre todo por el vínculo paternal de respeto y agradecimiento que tiene hacia Hugo Lombardi. En cuanto a Marcela, no me parece tan descabellado que tenga cierta afinidad con la hija de Betty y Armando. Y es que recordemos que a pesar de todo, Marcela no es de mal corazón. Además, que no hay nada más satisfactorio para Marcela que la hija de Betty quiera más a Marcela que a la misma Betty. También tenemos un nuevo personaje en Betty la Fea 2 que se llama Ignacio, nuevo antagonista y que Marcela quiere nombrar como presidente de Ecomoda. A decir verdad, y ustedes no me dejarán mentir, es un personaje que tiene algo entre manos y realmente cae muy mal. Y por lo que pudimos ver, tiene alguna especie de vínculo con Marcela. Algunos deducen que puede ser su nuevo Tinieblo, otros dicen que es un cazafortunas o que es incluso el hijo de Olarte, pero la actriz que interpreta a María Beatriz filtró en una entrevista que se trataría nada más y nada menos que de un Valencia. Yo los conocía a todos, había actuado, bueno, de pronto no mi sobrino, el que hace mi sobrino,
Así que habrá que esperar a ver qué sucede. Tenemos también el trágico final de Daniel Valencia. Fue condenado a 25 años de prisión y falleció en la cárcel, sin saberse bajo qué circunstancias. Honestamente, es algo que no me esperaba, pero tampoco me sorprende. Y es que muchos dirán que Daniel Valencia era un hombre recto, incapaz de hacer ese tipo de cosas. Pero tengamos en cuenta que trabajaba en el gobierno en un alto cargo. Y además, se sabe que hacia el final de la novela original, Daniel estaba atravesando una situación económica bastante difícil, ya que había perdido toda su inversión en un negocio mal hecho. Así que aprovechándose de su cargo político y su posición como accionista en Ecomoda, realmente no me sorprendería que haya tomado decisiones equivocadas y corruptas. Nicolás y Don Hermes siguen siendo los mismos. La verdad, no hay mucho que decir sobre ellos. Lo que espero que suceda en los próximos episodios es que se explique qué ha pasado con Nicolás y Patricia en todo este tiempo, porque al parecer, y como se ha dejado ver en los primeros 2 capítulos, no han tenido mucho contacto que digamos en estos últimos años. Así que crucemos los dedos para ver si en los próximos 8 episodios se nos cumple el milagrito y vemos a estos dos juntos de una vez por todas. En cuanto a Mario Calderón, por algún motivo no quiere que Betty vuelva a la presidencia, y teniendo en cuenta las conversaciones que ha tenido con Armando, pues algo turbio se tienen entre manos. Incluso no me sorprendería que terminen también en la cárcel como Daniel Valencia, o incluso capaz si ellos también tienen algo que ver con lo que sucedió con Daniel Valencia y por eso no le conviene a Marito Calderón que regrese Betty a ser presidenta. Armando Mendoza es uno de los peores personajes construidos en Betty la Fea 2 y ya te digo por qué. Se sabe que se separó de Betty porque en 2 ocasiones lo besaron en contra de su voluntad. Pero vamos, esto es algo que no tiene nada de sentido, ya que no es la reacción propia que tendría un hombre casado que realmente ama a su esposa. Primero está el beso que le da Marcela, y Armando no hace nada y no la pone en su lugar, o al menos eso no se vio en cámara. Y por otro lado, lo que yo considero que fue un total despropósito y sin sentido en la construcción de los nudos dramáticos fue el beso que le dio la asesora jurídica, y justo enfrente de Betty. Él se quedó congelado y no le dijo nada, y sé que tal vez salgan personas en su defensa diciendo que lo agarró sorprendido, pero el caso es que si bien no tiene nada con esa mujer, no tiene nada de sentido que él no le haya reclamado nada, ya que por culpa de ella su matrimonio llegó al punto más crítico: el firmar el divorcio. Además, que en vez de reclamarle o molestarse con ella, la premió yéndose a cabalgar con ella. Y no solamente eso, se fueron a solas a su casa. Sí, sé que estaba solo con la abogada, pero llorando por Betty. Pero si yo fuese Armando y tengo al frente a la mujer que me hizo perder a la mujer que amo por culpa de su imbecilidad y por culpa de una acción que yo no quería que sucediera, pues obviamente no la voy a premiar. Y de hecho, tratándose del temperamento de Armando Mendoza, lo mínimo es que la hubiese agarrado de las mechas, como ya lo ha hecho con Patricia Fernández o incluso sus modelos locas acosadoras. Y si bien la idea no es que Armando sea mostrado como un infiel, tampoco tiene mucho sentido ese tipo de actitudes que ha tenido con respecto a la abogada. Así que hay algo allí entre manos. Por otro lado está Camila, la hija de Armando y Betty, una chica con una personalidad más parecida a la de Armando cuando tenía la misma edad, y quieren venderla como una niña engreída y consentida que se la pasa viajando por el mundo, pero se comporta y habla como un albañil borracho. ¡Sandra! ¡Llegué a la oficina de Nacho! Anunciado. Y si bien es el personaje más odiado hasta el momento, considero que es algo bueno, ya que al igual que Ignacio, se nota que fueron personajes escritos y construidos
para ser odiados por parte de la audiencia. Así que mis felicitaciones a los escritores porque lograron su objetivo. Solo espero que no le den tanto protagonismo ni subtramas innecesarias o romances juveniles y se centre al personaje en su redención y en mejorar su relación con su madre, que realmente es lo que queremos ver. Y por último, Betty volviendo a ser fea. Entiendo que el formato de esta segunda temporada es mucho más corto que el de la novela original y tal vez no se pueda profundizar en muchas cosas, pero estoy seguro de que hubiese habido mejores maneras para justificar el hecho de que Betty volviera a ser fea. Básicamente el catalizador fue una carta de su madre ya fallecida pidiéndole que vuelva a ser la misma Betty de siempre. Y a entender de la genio Beatriz Pinzón Solano, es volver a ser fea. Pero no todo está perdido ni injustificado, ya que sí tiene razón. Volver a ser fea es parte de la esencia de Betty, pero eso va mucho más allá de su simple apariencia física. Lo que la carta y el desarrollo de esta nueva historia quiere reflejar es que Betty simplemente estaba cansada de aparentar una imagen perfecta y que estaba cansada de tanto maquillaje y ropa cara para intentar complacer a personas que simplemente nunca la quieren ni la querrán. Así que sí se justifica el hecho de que Betty vuelva a ser fea, solamente que no lo supieron explicar bien, o tal vez el tiempo en pantalla no alcanzó para poder profundizar un poco más allí. Y teniendo en cuenta todo el montón de episodios que tuvo Betty en Cartagena hace 20 años, deconstruyéndose y empoderándose, pues sí se siente un poquito bastante impactante el hecho de que Betty sea fea tan rápido. Y ya hemos llegado al final de este video, pero no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, ya que estaremos haciendo seguimiento de los demás episodios que se estarán estrenando. Ahora sí, puedes pasarte por acá a ver este video si no lo has visto, ya que hablamos acerca de la historia y el contexto de este nuevo regreso, además de si vale la pena o no ver Betty la Fea 2. Yo por lo pronto me despido, chao chao.